ya no a nivel de ciudadano que ejerce sus derechos o que está en esta acción de ejercer sus derechos como manifestante, como votante, que vimos la primera clase, nos dimos cuenta que del año 2011 hasta el día de hoy hay hartas reconfiguraciones respecto a lo que es ser ciudadano, ¿cierto? Probablemente aquellas definiciones que estaban más cercanas a lo legal están en continua tensión, y también lo cultural. O sea, culturalmente como ciudadano ya no eres el mismo que eras hace 10 años, ni 20 ni 30. Yo les decía que, por ejemplo, para mis padres la definición de democracia era no Pinochet, ¿ya? A lo mejor para otra generación, para mi generación, por ejemplo, era a lo mejor tener ciertas garantías aseguradas. Y tal vez para las generaciones que vienen ahora, y sobre todo con lo que ha ocurrido con la discusión constitucional que se va a estar abriendo desde abril, es que el concepto de democracia incluso va a permear a otras áreas vinculadas, por ejemplo, con el acceso a la salud, ¿ya? Que tenga un acceso democrático. Yo me acabo de vacunar, ahora mi segunda dosis, tengo el brazo hinchado, ¿ya? Saben, yo estuve aquí en Quilpué, felicité a todos los funcionarios que me encontré, porque estaba súper bien organizado, me sentí muy bien tratado, y lo mejor de todo, que no me preguntaron si tenía ISAPRE, FONASA, CAPREDENA, nada. Solo por ser chileno fui, y éramos todos igual, y me sentí tremendamente orgulloso y dije, qué bien. Y mientras tanto, se los comento, le mandaba fotos a un profesor amigo mío que de Francia. Entonces le mandé fotos de mi carnet, de la vacunación, y allá van en 4 millones de vacunados para un país de 60 millones de personas, ¿ya? Entonces, y yo le decía mientras conversamos, bueno, esto me ratifica que parece que necesitamos un sistema de salud universal para todos, porque, insisto, todos nos sentimos súper bien tratados. Entonces, a lo mejor esa dimensión es una dimensión que es democrática también y que ha ido pasando con el tiempo. Entonces, y lo mismo tal vez con la educación, que ha estado más en el debate, que también son instancias por democratizar, por tener acceso, ¿ya? Entonces, insisto, el, eh, mi, estaba en la universidad yo, y nosotros nunca hablamos de gratuidad cuando estábamos manifestándonos por ahí. Hablábamos con suerte de, miren, miren, para que se hagan una idea, yo hablaba de arancel diferenciado, eso era mi petición máxima. Arancel diferenciado era que me cobraran proporcionalmente a partir de los ingresos de mi familia. Pero me seguían cobrando, pero eso yo no lo cuestionaba. ¿Ah? Y llegaron estos chicos en 2011 y dijeron, no, pues esta cuestión tiene que ser para todos, ¿ya? O para la mayoría. Yo creo que tiene que ser para todos finalmente, pero eso es otra discusión. Pero es un acto de democratización. Entonces, la democracia, como yo la entendía, estudiante universitario, ¿ah? Que mis padres creían cuando me decían, no, mi hijo, a la universidad creían que yo llegaba con ramitas de olivo en la oreja, en realidad andaba pasada en el Roma y estudiando también. ¿Ah? Entonces, tienen esa visión. Pero claro, es un acto de democracia. Yo se lo digo, y probablemente a muchos de ustedes les pasa, romper un poco las dinámicas sociales. O sea, por ejemplo, en mi familia, de 50 primos, yo soy el segundo que entró a la universidad, ¿ya? Y no se lo digo con un acto con un afán jactancioso, sino más bien preocupadísimo, escandalizado. ¿Qué pasó con los otros? Tengo un primo que me acuerdo muy bien de él, que de hecho era un genio brillante, y en esa época no tenía plata para dar la prueba de aptitud académica porque había que pagarla, y no pudo rendir la prueba. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y después los tíos supieron que no había tenido plata y le dijeron, ¿y por qué no nos pediste? Bueno, ya pasó la vieja y ahí se quedó. ¿Ah? Entonces, para entender el concepto de democracia, ciudadanía, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, a nivel de sociedad. Y hoy día lo que vamos a tratar de hacer es llevar esta discusión más al terreno de lo curricular y de lo que es la educación, ¿ya? Y vamos a ver tres frentes, o tres roles más bien. El currículum, vamos a empezar a conocerlo, vamos a ir de a poquito con él, los profesores y los estudiantes, ¿ya? Entonces, para ello, voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar lo que está en el aula virtual.
eso no. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Bueno, ustedes van a ver que ahí está la sesión de hoy, ¿cierto? Como ustedes llegaron, y hay 3 documentos. Primero vamos a abrir este que se llama Taller de Análisis Curricular y luego viene la respectiva rúbrica. El taller de análisis curricular es la ruta que ustedes tienen que hacer para llegar luego a la fabricación de su rúbrica. Aquí viene entrando más gente, así que la vamos a dejar pasar. Ya, entonces, esto es más o menos así. Ya. Bueno, este es el taller curricular. A ver, vamos a contextualizar algunas cuantas cosas primero. Decir que han habido cambios importantes en Chile en los últimos años con la formación ciudadana, ¿ya? Y para eso vamos a explicar algunos antecedentes que son necesarios para llevar a cabo esta discusión. Bueno, entonces dice así, taller de análisis del currículum, instrucciones, este trabajo es de grupos de 4 o 5 personas y deben ser desarrollados en formato infografía, puede utilizar Canva u otra aplicación para su creación, cosa que ustedes ya están súper expertos, y para ello primeramente responda colectivamente las siguientes preguntas. Entonces, todo lo que vamos a hacer en esta primera parte, estas preguntas que están acá, el día de hoy, son los insumos necesarios para que nosotros luego pongamos la infografía, ¿ya? Que eso luego se transforme en una infografía, ¿ya? Primero, vamos a dar algunos antecedentes que están aquí disponibles. Dice, desde el año 2016, a través de la ley 20.911, que si yo toco aquí, si ustedes pueden bajar el documento, sería bueno. Entonces voy a tocar la 20.911 y me lleva acá. Esa es la ley, luego la leeremos en detalle. Es muy cortita, ¿ya? Que ustedes tienen que leer. Se establece para todas las instituciones educacionales diseñar e implementar un plan de formación ciudadana, a lo cual se suma la creación de la asignatura de formación ciudadana para tercero y cuarto medio, y esto también ya se suma a lo que ya existía previamente, que es lo que está como eje de formación ciudadana para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a lo largo de todo el currículo. Entonces, hay 3 cosas que van a estar. A ver, podríamos decir que la formación ciudadana tiene 3 patitas. Un plan de formación ciudadana al cual se le obliga a los colegios tener, todo colegio debe tener un plan de formación ciudadana de manera transversal. Segundo, la creación de la asignatura y la implementación de la asignatura de formación ciudadana para tercero y cuarto medio para los colegios o instituciones que tengan ese curso. Y en tercer nivel, algo que ya teníamos de antemano, que es que están las bases curriculares ya incorporados el eje de formación ciudadana para historia, geografía y ciencias sociales, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, el elemento 1 y 2 son nuevos y llegan con esta ley. El tercero es uno que ya estaba. Entonces, para contextualizarlo, esta ley del 2016 no surge de la nada, sino que más bien de un escándalo, que lo advertíamos la semana anterior, que es el escándalo del financiamiento irregular de la política hecho el año y que explota el 2015 con Penta, Sokimich, BCI, Ripley, Falabella, Copec, Cencosud, pero nombraron, son como 30 empresas. Pero hay 2 que nomás quedaron en la retina porque después el Servicio de Impuestos Internos dijo, ¿sabe qué? Mejor arregle los papeles y los números, así no paga la multa y no lo procesamos, ¿ya? Entonces hicieron el chanchullo, pagaron los impuestos, ¿ya? Arreglaron las notas y el Servicio de Impuestos Internos evitó querellarse, entonces quedó como logo Pente y Sokimich, como le vamos a dar a uno que es la derecha y Sokimich que en realidad lo financió a todos, ¿ya? Y entonces en ese contexto se crea la Comisión Engel. Y la Comisión Engel, una de las conclusiones a la que llega es que dice, aquí hay que hacer algo con formación ciudadana. Entonces se establece el punto 1, que es un plan de formación ciudadana para todos los colegios, obligatoriamente, y en segundo lugar, la instauración de la asignatura de formación ciudadana para tercero y cuarto medio. Tardío, creo yo, pero algo mejor que nada. Vamos avanzando. Bueno, ese contexto de, de escándalo, el escándalo tiene un problema. ¿Mm? Cuando se sucede un escándalo tras... A ver, ¿qué provoca un escándalo?
¿Por qué algo se vuelve escandaloso? Porque te choca, te molesta. ¿No? Es, podríamos decir, inesperado. Pero cuando se va sucediendo un escándalo tras otro y tras otro, utilizando el léxico del COVID-19, te vas volviendo inmune a escandalizarte. ¿Ah? Como que dicen, ah, bueno, ya pasa. Podríamos decir que algo parecido nos está pasando con la delincuencia que se ha vuelto más mortífera. ¿Ah? En cuanto a, miren, para darle una explicación sencilla. En los años 90 se fabricaban armas hechizas porque los delincuentes no tenían acceso a armas, entonces cortaban los fierros de una bicicleta, le ponían postón y con eso disparaban, hacían ta, ta, pero hoy día pueden comprar un arma con relativa sencillez y se ha vuelto un ataque mucho más, a lo mejor no hay más asaltos necesariamente, sí hay más repercusión mediática, pero sí son más letales. ¿Ya? Eso es un elemento de la causa. Lo que quiero decir que con el paso del tiempo nos hemos ido también acostumbrando a esto. ¿Mm? Es cierto, nos escandalizamos, de repente hay estas detenciones ciudadanas que terminan mal o que se excede un poco, pero lo que quiero decir es que todavía al menos nos queda una cuota de asombro. Cuando ese asombro se pierde, ahí estamos en problemas. ¿Ya? Los países se vuelven corruptos cuando pierden la capacidad de asombro ante las cosas que se están haciendo mal. ¿Ya? O más que volverse corruptos, son vencidos por la corrupción. ¿Ya? Entonces, dicho esto, eh, quiero hacer una pregunta abierta a todos ustedes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes se acuerdan del escándalo de las farmacias o no? De la corrupción. Las farmacias, dijeron algunos. ¿Mm? Las farmacias, el acto que cometieron es criminal, no tiene otra denominación. O sea, no sé, gente que, eh, a ver, no sé, bueno, en las farmacias venden muchas cosas y también venden medicamentos. ¿Ah? Venden muchas cosas, ¿ya? Pero si hay colusión del champú, tú dices, bueno, usaré otro, ¿ya? Me quedará más brilloso, me quedará más pajoso el pelo. Bueno, a mí siempre me queda mal el pelo, pero ese es otro tema. El punto es que, pero cuando se trata de un tratamiento que es recetado por un doctor, tú no tienes muchas alternativas de decir, no quiero este, voy a tomar el otro, ¿ya? Entonces, aquí lo que menos hay con la ley, esta colusión de la farmacia, es precisamente libre mercado, ¿ya? Y esto afectó, o sea, nosotros no tenemos ni idea de cuánto daño económico ni cuánto daño sanitario hizo esta colusión. Todos estábamos indignados. Yo creo que nos indignamos más cuando dijeron, bueno, si quiere la plata, traiga la boleta. Claro, la gente tiene la costumbre de guardar las boletas de hace 4 años para que un día se las devuelvan, lo que es bastante absurdo. Bueno, el punto es que en ese minuto, cuando ocurrió la colusión de las farmacias, no pasó nada. Nosotros como ciudadanos nos resignamos. No pasó nada. ¿Ah? Con una cuestión tan sensible como esa. ¿Ah? Y ojo, no es solamente eso de los medicamentos, es la leche especial para las guaguas que tienen problemas de alimentación. Hoy día mi hija cumple 10 años y me estaba acordando que le teníamos que comprar el famoso NAN y el NAN era carísimo. ¿Ya? Y así suma y sigue. Y podríamos hablar de la polución de los pañales, que cuando pasó por esa época tú decís, uy, están todos los pañales igual de caros, y esta semana, uy, están todos igual de baratos. Y pasa lo mismo con la leche, que uno dice, uy, la leche bajó, y bajaron todos, o hay una que baja más que otra, y tú dices, bueno, pero, y lo decía el ministro de Hacienda hace una semana, el ex ministro de Hacienda, Hernán Briones, que para mí me sorprendió que lo dijera ahora, y que se haya dado cuenta de que la leche es más cara aquí que en Francia o que en Inglaterra. Anótenlo por ahí. Y dijo, no, en realidad esto es muy caro. Bueno, ¿por qué hay colusión, pues, chiquillos? Hay colusión. Pero el punto es que nosotros no hacemos nada al respecto. Bueno, salvo lo que pasó en el estallido social, que si bien se destruyeron muchas cosas y esto devino en barbarie, uno de los puntos preferidos del ataque fueron las farmacias. Las farmacias se convirtieron en búnkers. Ya yo no estoy diciendo con esto que hay que necesariamente hacer eso, no sé si soluciona el problema. El punto es que sí al menos hay una reacción, ¿ya? Pero también esa reacción ocurre porque
ha habido, como decía Mayol en uno de los textos que ustedes leyeron, tal nivel de desafección en la política y en las soluciones judiciales, porque nadie se va a la cárcel en este país por este tipo de cosas, que finalmente la gente dijo, bueno, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que resolverlo nosotros, ¿ya? Pero eso toma tiempo, eso es casi como el síndrome, como me decía la otra vez un amigo sociólogo, esto es como el síndrome del esposo o la esposa engañada, siempre le damos otra oportunidad, ¿ya? Y llega un momento y después me dicen, no, si te queremos, y no, si es la última vez que lo hago. Y uno dice, ah, ya, ok, está bien. Pero hay un minuto que dijo, ya te das cuenta que no va a haber vuelta atrás. Entonces tú decís, no, pues voy a cortar, se acabó, rompimos. Y eso es lo que nos pasó a nosotros también. Pero insisto, es un ciudadano que al hacer ese cambio deja de ser gobernado o esperar la solución de parte de la institucionalidad para convertirse en gobernante y decir, no, ahora las cosas las hago yo las decido. Miren, en simple, mi mismo amigo me preguntaba, oye, y allá en Chile las vacunaciones, leí que eran gratuitas, y me lo así como casi, yo no lo vi porque me lo escribió, pero me lo imaginaba con ojos de huevo frito, tratando de decirme, oye, pero en Chile eso, en Chile. Y yo le dije, bueno, lo más probable es que la razón es que sea gratuita no es porque hay convicción de que las cosas tienen que ser gratuitas, es porque hay miedo a que si no es gratuito, esto es otro escándalo. ¿Mm? O sea, el punto es que algo tuvieron que haber aprendido de todo lo que pasó desde el 2019 hasta hoy día. Y una de las cosas es que hay cosas que tal vez tienen que ser servicios de seguridad para todos. ¿Mm? Para todos. Dicho eso, pasamos de ser gobernados a gobernantes. ¿Ya? Pero el proceso de aprendizaje no lo hizo la escuela. Se hizo a través del abuso continuo que fue sufriendo la gente. Continuo, continuo, y esto fue una explosión que terminó mal, o sea, bien y mal. Todavía no sabemos cómo va a terminar, pero lo más inmediato es que tuvimos, por ejemplo, Santiago destruido, Valparaíso destruido, Viña destruido, Quilpué destruido, y cuánta ciudad usted vio o se imagina, o pueblito destruido. Yo me acuerdo muy bien, y aquí quiero ser súper responsable, pero que vi un video de unos chicos en Quilpué que estaban haciendo una barricada y sale un dependiente de una panadería y le dice, oye, pero ¿por qué estáis haciendo la barricada? Y dice, si aquí esto nos afecta a todos. Y el muchacho en su lenguaje, en su léxico enrabiado, no quiero justificarlo, no quiero romantizarlo y creo que eso es súper peligroso, él dice, bueno, voy a parafrasearlo, ¿ah? Dice, bueno, y vos con tu cacerola, dice un epíteto, QL, ¿qué lograste? Y con tus marchas, ¿qué lograste? ¿Ya? Entonces, yo creo que con las marchas y las manifestaciones se logran cosas, de hecho son súper sanas para la democracia. Las marchas son una suerte como de termómetro de la democracia. Te están diciendo cuando hay fiebre o cuando las cosas están bien. Y si son pacíficas no pasa nada. Pero aquí, este muchacho, con esa expresión, nos estaba diciendo en el fondo, yo ya aprendí que las cosas se tienen que hacer de esta manera porque si se hacen de otra no funcionan. ¿Ya? Bueno, eh, a lo que quiero ir a lo siguiente, como les decía, ese aprendizaje es un aprendizaje que la escuela no lo está proporcionando. Y no sé si es un aprendizaje propiamente tal, porque también, como les decía, es altamente volátil. La violencia es muy volátil. ¿Ya? Aquí hay gente que se manifestó y a lo mejor recurrió a la violencia de manera, no sé, como una vía política, pero también lo hicieron los narcos. Lo hicieron las barras bravas. Entonces, si tú abres esa puerta que a lo mejor puede parecer muy legítima, ojo, tú no eres el único que va a usar la violencia. Por muy legítimo y tú digas, no, yo tengo un límite, el kiosco yo no lo voy a quemar, no, porque no, y esto no se le hace contra la gente, contra las pymes, voy a atacar, no sé, a la FP o al, o a la Cruz Verde, por dar un ejemplo. Insisto, yo estoy solamente parafraseando, no es que yo piense eso. Pero al hacer eso, tú estás abriendo un camino que es muy difícil de cerrar, porque tú dices, bueno, y el gallo que es de la barra brava dice, bueno, y vamos a sacar el súper. Y no es solamente el súper, vamos a saquear todos los locales comerciales, vamos a quemar las micros, vamos a quemar el metro, ¿ya?
Y esa cuestión se vuelve ingobernable, pero insisto, es porque ha habido un proceso de aprendizaje, pero que no ha sido conducido. ¿Eh? Entonces la pregunta del millón es, ¿dónde estaba la escuela? ¿Dónde estaba la escuela? Bueno, para eso, y no darle más la lata, les voy a mostrar, voy a volver a las indicaciones de este texto y vamos a leer. Dice, para ello diríjase el texto de Carlos Muñoz Labraña, que es del 2012, que nos sirve como diagnóstico, y dice, el desarrollo de habilidades ciudadanas en la escuela, una educación para participar como gobernado o gobernante. Esto está disponible en el aula virtual, ¿cierto? Se forman como grupo ustedes más ratito, y vamos a leer ese texto y van a responder a las siguientes preguntas que están ahí. Si esto lo pueden descargar, sería maravilloso si lo pueden tener a mano. Bueno, hay cuatro preguntas vinculadas a este texto que dice qué tipo de fuentes son utilizadas por los profesores, o los textos más bien dicho, para el desarrollo de las habilidades ciudadanas. ¿A qué atribuye usted dicha selección? Segunda pregunta, ¿qué razones cree usted, porque estamos hipotetizando, estamos tratando de conocer recién, son las responsables de limitar el debate, la crítica o el análisis de la realidad de la cotidianidad de los estudiantes? Tercera pregunta, ¿qué visión tiene el profesorado del estudiante ciudadano, o sea, del estudiante que como estudiante es también ciudadano, para resolver problemas de su sociedad? Cuarta pregunta, describa el tipo de ciudadano que usted aprecia en el profesorado, o sea, usted describe a ese profesor que va a aparecer en este artículo, ¿ya? Pero como ciudadano, considerando su valoración por la democracia, o sea, ¿cómo le interpreta a la democracia este profesor? ¿Cómo interpreta las instituciones y la legitimidad que ellas tienen? ¿Cuán importante o no son los derechos humanos para estos profesores? Y también, ¿cómo interpreta a sus propios estudiantes este profesor en tanto que esos estudiantes son ciudadanos? ¿Ya? Esas cuatro preguntas están vinculadas con el texto que es de Carlos Muñoz Labraña y que en un ratito más vamos a abrir. Y luego va a venir una quinta pregunta, que es, ¿qué importancia tiene para usted conocer la Ley 20.911? ¿Y por qué está hecho de esta manera? Porque estas cuatro primeras preguntas corresponden a un texto del 2012 donde no existe la Ley 20.911, y si bien se empuja a los profesores a hacer formación ciudadana, eh, no hay mucho respaldo, por decirlo así, porque este es un tema peliagudo, no es un tema fácil. Como yo les decía en la primera clase, eh, esto es hablar de política, en el amplio y más prístino sentido de la palabra. Pero, y por lo tanto, no es tan, esto es más polémico que enseñar matemática en cuanto al contenido, es más polémico que enseñar química en cuanto al contenido, ¿ya? O que enseñar, no sé, geografía, ¿ya? Esto es complicado, hay sensibilidades, porque hay comunidades que están vivas, obviamente, y es imprescindible que así lo sea, y que tienen sensibilidades distintas. Entonces, primero es como estas cuatro preguntas, hacerle como una radiografía al profe, ¿qué piensa ese profe? Y luego, ¿qué importancia tendría si este profesor hubiese conocido la ley 20.911 o que hubiese tenido esta ley 20.911 o que la haya conocido? Porque hoy día hay muchos profesores en el 2021 que probablemente tienen un comportamiento muy similar al que vamos a ver en el texto que van a revisar a continuación. Bueno, eso es una primera parte y la vamos a llamar una suerte de diagnóstico. Y luego va a venir una segunda parte que es de análisis curricular, ¿ya? Que tiene que ver con conocer un poquito más cómo funciona el currículum de formación ciudadana como eje en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ¿ya? Entonces, ahí hay cuatro preguntas y la última pregunta es si es un currículum para gobernantes o gobernados. Justifique su respuesta, ya que previamente usted va a analizar lo que está preguntándose antes, eligiendo un curso de primero a octavo básico, eso de manera colectiva. ¿Ya? Entonces, perdón. Perdón. Tengo un mensajito.
Entonces, voy a mostrarles, a ver, ¿dónde está el archivo? Ya, y aquí está la rúbrica para la... a ver, espera, denme un minutito. Bueno, les voy a mostrar la rúbrica en un minutito más porque no sé por qué no la puedo abrir, tengo que abrirla desde el aula virtual. Entonces, perdón, no me habían dicho que estaba yo hablando y no estaba mostrándole lo que tenía que mostrarle. Entonces, estas instrucciones, estas 4 primeras preguntas se hacen a partir del texto de Carlos Muñoz Labraña, y la quinta tiene que ver con la ley 20.911, que deben leerla, insisto. ¿Ya? Y no les voy a anticipar porque es importante leerla, y no es porque tienen que leerla porque es importante, sino porque les va a ayudar mucho a hacer esto. ¿Ya? Insisto que hay muchas reticencias. Van a haber temas que van a ser, podríamos decir, espinosos, pero esta ley tiene la fortaleza de que usted le protege, ¿ya? Le protege porque las intenciones de la ley están súper claritas, ¿ya? Entonces, aquí hay un chat. Bueno, entonces, voy a abrir si usted va al desarrollo de las habilidades ciudadanas en la escuela, una educación para participar como gobernado o gobernante, usted abre ese documento, lo voy a hacer yo también, y digita automáticamente 381, ahí dice Muñoz Labraña, página 381, está abriendo. Está abriendo, está un poquito lento. Uy, qué está lento esto. Profe, igual a lo mejor se demora porque tiene hartas pestañas abiertas. Sí, no, es que siempre tengo muchas pantallas abiertas. No sé, este corre rápido, pero no sé por qué no quiere ahora. Sí, vamos a tener que cerrar algunas cosas. A ver. No sé por qué ahora. Vamos a cerrar muchas cosas, pero... está lento, lentísimo. Si no, lo vamos a abrir de acá, esperen. No sé si ustedes lo pudieron abrir ya o no. Si es así, mejor todavía. No, me parece. Mientras tanto, voy a avanzar con esto. Bueno, aquí está disponible mientras se abre el documento que no quiere abrirse. Está la rúbrica, ¿ya? El diagnóstico se hace con el texto que vamos a leer ahora, ¿cierto? Ojo, hay 2 momentos de este trabajo. Las preguntas se responden en su cuaderno para que usted pueda recuperar la información de la manera más ordenadita posible, y luego eso usted lo va a trasvasijar a una infografía, lo va a transformar en una infografía. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, eso es lo que se va a evaluar, ¿ya? Promoción de habilidades ciudadanas, la infografía expone con claridad y profundidad suficiente un diagnóstico, ¿ya? La ley 20.911, la relación estudiante-ciudadano, todo lo que está allí. Y eso vale 32 puntitos y se saca un lindo 7. Entonces, esta cosa. ¿Por qué no quiero abrirlo? Profe, ¿no será porque el libro tiene hartas páginas? Sí, pero no voy rapidito al tiro. A ver, voy a buscarlo por otro lado. Yo puedo compartirle el texto
Sí, ¿Es del ahora, capítulo nomás? en todo caso, el texto lo pueden abrir directamente desde su aula virtual, ¿ya? Y lo que yo quería compartirlo era para que lo pudieran mirar y hacer unas cuantas explicaciones. Pero ábranlo desde su computador. ¿Eh? Vamos, vamos. ¿Por qué no? O sea, hay veces que la situación es más catastrófica de mi computador, no lo duden. Pero ahora no sé, ahí está. Ahí está. Entonces voy acá, escribo 381 y me lleva al texto de Muñoz Labraya. ¿Ya? Esta parte la quiero leer con ustedes para más o menos explicar las dimensiones del estudio. ¿Ya? Y luego yo les voy a dar tiempo para que ustedes lo lean con calma. Y dice más o menos así. Esta aportación da cuenta de un estudio cualitativo, ¿ya? Va a estar preocupada más en las impresiones, en las formas como se interpretan, ¿ya? Podríamos decir que casi de carácter etnográfico. Los investigadores se meten en la sala de clase y empiezan a mirar y a escuchar sobre todo y a registrar los discursos, ¿ya? Esto es análisis discursivo propiamente tal. Dice, esta aportación da cuenta de un estudio cualitativo efectuado en la comuna de Concepción y ha tenido como propósito estudiar el tipo y las orientaciones que poseen las habilidades ciudadanas promovidas por el profesorado en la clase de historia al finalizar la enseñanza básica. El material empírico que sirvió de base para la indagación estuvo compuesto por registros de aula y entrevistas en profundidad. Uno de los principales resultados obtenidos tiene que ver con que, si bien el profesorado tiene la pretensión de desarrollar habilidades ciudadanas encaminadas a la participación del estudiantado, en la sociedad, esta participación está básicamente dirigida a que ellos participen en calidad de gobernados más que de gobernantes. Pero ahora vamos a ver el discurso, que es lo interesante que esto tiene. Un pequeño recorrido de lo que hemos dicho de manera más desordenada al principio de la clase, pero que es bueno considerarlo. Dice así: marco teórico. En el plano curricular, Chile ha realizado un gran esfuerzo en materia de formación ciudadana que ha tenido la pretensión de superar los graves inconvenientes heredados del gobierno militar, cuyo currículum fue deficitario respecto de la consideración de algunos conceptos claves asociados a una cultura ciudadana democrática. Este vacío curricular quedó en evidencia en una medición internacional de educación cívica efectuada en 1999, en donde un tercio de las preguntas de la prueba realizada por los estudiantes chilenos se referían a tópicos no contemplados en programa de estudio alguno, o sea, no eran cubiertos por el currículum. Con motivo de la recuperación de la democracia en el país, los gobiernos que han sido sucesivamente elegidos han realizado importantes modificaciones al currículum que han tenido como objetivo reforzar e incorporar una serie de contenidos relacionados con la democracia y los derechos humanos, y además desarrollar ciertas habilidades y actitudes en los estudiantes que aseguraran y fortalecieran aquellos principios y valores fundamentales de la vida democrática y la participación ciudadana en la que el país aspiraba, delegando especialmente el desarrollo de estas habilidades en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Y por qué esto es importante? Porque no hay que olvidar que después del plebiscito en 1988 y se vuelve a la democracia en 1990, esta democracia es una democracia extraordinariamente frágil. No olvidar. Bueno, ustedes son más jóvenes, así que yo les digo no olvidar, pero en realidad ustedes no nacían. Pero el plebiscito gana el no, es evidente eso, pero en ese plebiscito de 1988, el sí, que es la opción de continuar con Pinochet por 8 años más, obtiene un poquito más del 44%. Por lo tanto, no podríamos decir que existe un consenso democrático respecto a la importancia de abandonar la dictadura y de propender hacia un Estado democrático y a ciudadanos democráticos y a instituciones democráticas. Es más, esta democracia es extraordinariamente frágil porque si bien Pinochet deja de ser presidente de Chile, sí sigue siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998. Y por lo tanto, cualquier actividad o pretensión de estos gobiernos que son muy débiles, son muy frágiles, podía desembocar o desencadenar la furia del ex dictador, de Pinochet. Y para ello solamente un dato. En el año 93 más o menos, hay una acusación contra el hijo de Pinochet, Augusto Pinochet Iriart, hijo de Augusto Pinochet Ugarte, por unos cheques que eran
triangulados para él por parte del ejército. ¿Ya? Eso fue el famoso escándalo de los Pinochetes. ¿Ya? Es mucho más complejo y preciso, pero lo quiero explicar así por un tema de tiempo. Bueno, el punto es que hay un diario de ese momento que se llama el diario La Época, y ese diario publica esta situación, empieza a haber una investigación judicial, y de pronto el caso se desmantela y no pasa nada. Pero en realidad no es tan de pronto. Pinochet saca a los militares a la calle bajo la excusa de un ejercicio de enlace, llama él, como un ejercicio de simulacro, y todos los ministerios y la moneda están rodeados por los boinas negras del ejército. ¿Ya? Entonces, les digo esto para que ustedes entiendan que la fragilidad de una situación como esta, ¿ya? Una democracia que estaba recién volviendo, que no estaba para nada consolidada, y de hecho incluso mucha gente vio con una suerte de beneplácito a ver a los militares en la calle, no defendiendo valores institucionales ni valores nacionales, sino que valores particulares o intereses particulares de la familia Pinochet, ¿ya? Ojo con eso, no hay que confundirse. Entonces, con esa fragilidad era más urgente aún convencer a la gente, a nuestra población, de la importancia de una formación ciudadana. Y para ponerlo en un ejemplo más reciente, es lo que está ocurriendo en este minuto en Birmania. En Birmania hubo hace poquito tiempo un golpe de Estado, y la gente no ha dejado de salir a la calle a protestar, ¿ya? A pesar de que ha sido duramente reprimida, salen y salen y salen, y en el fondo el país se vuelve ingobernable, y por lo tanto, y la presión internacional llega, y están muy comprometidos con la democracia, la gente de esa zona, porque también sabe que si esto llega a perdurar en el tiempo, las dictaduras muy difícilmente se van a ir porque quieran irse, ¿ya? Digo eso. Entonces, un poquito para contextualizar este minuto, que el 2004 el Mineduc lanza estos planes, lo hace también el 2002, ¿ya? Pero finalmente el diagnóstico del 99 es que no hay nada que informarle a los estudiantes, nada que enseñarle a los estudiantes, o muy poco que enseñarles respecto a formación ciudadana. Dice así: la decisión del Mineduc es coherente con el enfoque maximalista descrito por la bibliografía especializada. Como lo dice Frick en 2002. Y tal como ha sido la experiencia de otros países que han asumido esta opción, el objetivo fue abrir una brecha epistemológica, un camino de conocimiento en el sistema educativo orientado tradicionalmente a las estructuras curriculares basadas en lógicas disciplinares creadas en una tradición cultural de hace siglos. O sea, podríamos decir que la idea es avanzar un poquito a abrir un camino nuevo. Dice: para los fines de la presente investigación interesa especialmente la delegación que se hace en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales, porque es una de las áreas de aprendizaje con incidencia directa en el desarrollo de habilidades ciudadanas. En lo concreto, se aspira a que estas clases se desarrollen habilidades asociadas al manejo de información pública, las fake news, por ejemplo, las expresiones y el debate, la relación con el otro, el manejo de situaciones nuevas, el pensamiento crítico, la emisión de juicios morales, la participación y contribución a una organización, y finalmente a formular y resolver problemas, preparando al estudiantado para una participación activa en la sociedad. Las habilidades elegidas para ser desarrolladas en la clase de historia están en sintonía con lo que establece la literatura especializada en otras materias. Sin embargo, como señala Lundgren, no hay que perder de vista que, de acuerdo a la teoría curricular, estas innovaciones corresponden a una esfera de acción conocida con el nombre de arena de la formulación, ¿cierto? Que más o menos es lo que dice Chevalar como el currículum. Hay distintas instancias de currículum, ¿cierto? El currículum concreto, uno que es más de carácter hipotético, podríamos decirlo así, ¿ya? Entonces, la arena de la formulación, y por lo tanto podrían existir diferencias entre este currículum formulado, que es el que está en los planes, y el que se realiza realmente en las escuelas. Y ahí, obviamente, el profesor es fundamental para el éxito o el fracaso de esta instancia. De allí que la investigación que presentamos ha tenido la pretensión de indagar en qué medida las habilidades consignadas en el currículum formulado logran llegar al aula
si acaso experimentan transformaciones y si lo hacen, cuál es la orientación de las mismas. Esto porque a nuestro entender no es lo mismo desarrollar las habilidades encaminadas a formar gobernados que gobernantes, es decir, formar para mandar o para obedecer, lo que para algunos autores significa formar para ser dirigentes o dirigidos. Y en el caso de nuestro país eso es realmente escandaloso. Nosotros lo vemos evidentemente cuando aparecen los resultados de la PSU, aparecen los resultados del CIMSE. Ahí evidentemente hay también una cuestión que es política, que es, sin decirlo, de manera, como se diría, una suerte de currículum oculto, bueno, usted está acá para formar este eslabón en la sociedad y usted está a lo mejor para tomar las cadenas, para usted dirigir las cadenas que forman esos eslabones, ¿ya? No es de extrañar que en los últimos años gran parte de los diputados, senadores o los directores de empresas de Chile, no, los directores de empresas principalmente, provengan de 10 colegios, ¿ya? Eso es una cuestión que tiene que llamarnos la atención, ¿ya? No es meritocracia, eso, seamos claros, eso no funciona como se plantea. No es así. Hay una serie de cuestiones de privilegios, de contactos que facilitan o limitan el acceso a ciertos trabajos o a ciertas oportunidades. Bueno, entonces el objetivo de esta investigación fue identificar las habilidades ciudadanas promovidas por el profesor, describir las actividades de aprendizaje realizadas por el profesorado, y eso está súper bien hecho para que lo lean, establecer cómo perciben profesores y estudiantes las habilidades ciudadanas promovidas y las actividades de aprendizaje realizadas, y si estas son percibidas para participar en la sociedad en calidad de gobernantes o de gobernados, ¿ya? Y aquí viene ya la parte más metodológica, que describe los tipos de estudiantes que participaron en la muestra. Esta es una investigación intencionada, es un muestreo intencionado, así que, por favor, léanlo ahora, ¿ya? Léanlo y vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi...? Aquí, perdón. Aquí está. Entonces, lean ese texto con estas 4 preguntitas que están acá, al ladito, ¿ya? Y vayan respondiendo, vayan anotando, ¿ya? Organícense, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar un poquito antes ahora, ¿ya? Si quieren, para que vayan a almorzar, para que lean con calma el texto, y nos vamos a incorporar a las 14:30 en yo voy a poner nuevamente un nuevo link un poquito antes de las 14:30 en el aula virtual para que ustedes, si quieren, se suman a las 14:30 para ayudar a algunas otras indicaciones y principalmente para que puedan trabajar en colectivo con sus equipos, ¿ya? Mi sugerencia, muy humildemente, es que trabajen primero de manera individual, ¿ya? Que vayan leyendo el texto con las preguntas que están ahí planteadas y con eso hagan una suerte de diagnóstico. A cada pregunta su respuesta directa, ¿ya? Lo anotan y luego a las 2:30 nos juntamos, porque a las 2:30, sí, a las 2:30 nos volvemos a juntar. A las 2:30 nos juntamos y ahí nos sirve de excusa este mismo link para que ustedes se puedan coordinar y decir, ya yo voy a trabajar contigo, etc. ¿Ya? Así que yo voy a... Dígame. ¿Para cuándo es el taller, la entrega? 2 semanas. Ah, ya. En caso, ¿no es obligación conectarse o sí? Eso no entiendo. O sea, mi obligación es conectarme. Yo les sugiero que igual, si quieren, se conectan, ¿ya? Porque van a ir surgiendo preguntas, ¿ya? Y mejor avancen lo más que puedan hoy día, porque ustedes saben que, mejor que nadie, que se van a tapar de cosas. Y siempre terminamos, o en algún momento del semestre, colapsados, todos. Entonces, les voy a dar este tiempo antes para que ustedes lo lean, salgan, no es necesario que me estén escuchando porque el trabajo ya está indicado, ¿ya? Y como les digo, a las 2:30 yo voy a dejar el link puesto un poquito antes en la misma aula virtual. Y usted, si quiere, se puede conectar. Yo igualmente voy a estar hablando, dando algunas indicaciones. Y si no, está bien, pero yo voy a estar aquí. Así que, y si llega más tarde, las puertas están abiertas. ¿Vale? Ya, profe, gracias. De nada. Bueno, nos vemos más ratito entonces.
Chao, queridos televidentes. Ya, nos vemos más ratito. Está interesante este tema, les va a gustar.